Hola, hoy voy a hacer un vídeo tutorial sencillo para que podamos aprender a manejar GeoGebra 3D o empezar a manejarlo. Y este GeoGebra 5, que tiene ya 3 dimensiones, pues nos añade una gran posibilidades de hacer un montón de ejercicios, incluso con niños pequeños. Así que mi objetivo es que maestros que no se atreven a manejar este programa, pues que se animen y lo utilicen con chiquillos. Tanto la ventana 2D, que ya tengo hecho un vídeo tutorial sobre él, sino también sobre la ventana 3D, que este es el vídeo tutorial que voy a hacer. Bueno, cuando abrimos GeoGebra, nosotros tenemos estas dos ventanas, la vista algebraica, que es la que va a almacenar la información matemática de los puntos, las rectas, los polígonos y poliedros que vayamos construyendo. Una vista gráfica 1, que es la vista 2D. Y si queremos tener una vista gráfica 3D, nos tenemos que venir a donde pone vista y abrir la vista gráfica 3D. Aquí la tendríamos, normalmente la tenemos así. Como estaba haciendo pruebas, lo tenía todo deshabilitado, pero es así como la tendríamos. Bueno, la vista gráfica 1 y la vista gráfica 3D están conectadas. Entonces, cuando yo dibuje algo aquí en la vista gráfica 1, automáticamente se va a ver en la vista gráfica 3D. Entonces, esto puede venir bien a veces, pero si yo, por ejemplo, quiero escribir textos informativos, colocar deslizadores, quizás hacer algún dibujo explicativo, en vez de coger la vista gráfica 1, nosotros cogeríamos la vista gráfica 2, la podemos situar, por ejemplo, en la parte de abajo, simplemente desplazando por aquí. Un segundito que la coja. La podemos desplazar por aquí abajo y aquí podríamos colocar pues, otros objetos que nosotros quisiéramos utilizar para nuestras explicaciones o lo que quisiéramos. Vamos a ver cómo efectivamente vamos a ir colocando distintos objetos dentro de la vista gráfica 3D. Lo primero que vamos a ver es cómo la vista gráfica 1 está conectada con la vista gráfica 3D. Esto lo podemos ver, voy a ponerle aquí cuadrícula para sentirme más cómodo. Cuando vemos que esto está más en negrita que las otras ventanas, quiere decir que esta es la que está seleccionada. Pues ahora mismo tengo la vista gráfica 1. Voy a poner aquí un punto y ese punto, pues por ejemplo, va a ser el punto 1, 1. Vemos que ese punto A está aquí puesto, estas son las coordenadas, pero también lo tenemos colocado aquí en la vista gráfica 3D. Entonces, esto puede ser una ventaja, porque a veces es difícil dibujar determinados objetos en la vista gráfica 3D, entonces es más fácil hacerlos en la vista gráfica 1 que no en la 3D. ¿Vale? Por ejemplo, yo quiero construir ahora un pentágono. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo lo podría hacer aquí. Voy a poner otro punto, por ejemplo este. Y ahora vamos a construir el pentágono. Automáticamente no solamente lo vemos aquí, sino que también lo vemos aquí, ¿vale? En la vista gráfica 3D. Bueno, pues ya tenemos aquí una opción y vamos a deshacer esto. Ya sabemos entonces que las dos ventanas están conectadas. Entonces, si necesitamos algún objeto y no sabemos hacerlo en la 3D, pues lo hacemos en la 2D y se refleja. Pero recordamos que es la vista gráfica 1 y la vista gráfica 2 también es una ventana 2D, pero en este caso no está conectada y todo lo que dibujemos ahí no se ve en la versión, en la ventana 3D. ¿Vale? Bueno, vamos a colocar aquí ahora objetos en la vista gráfica 3D. Entonces, suponga, el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Entonces, yo voy a colocar ahora un punto, por ejemplo el punto A, y entonces cuando nos movemos, vemos como hay una especie de crucecita que nos ayuda a indicar por dónde vamos,
Y normalmente cuando pinchamos, ahí va a aparecer el punto A y aquí nos va a dar las coordenadas. Yo en este caso quería ponerlo en la posición 1, 0, 0, pero lo he puesto un poquito desplazado. Ahora, ¿vale? Si yo cojo y pulso sobre el punto, lo puedo desplazar, ¿vale? Sobre el eje. Y automáticamente las coordenadas cambiarían. Vamos a situar otro punto. Y entonces aquí tendríamos otro punto, perdón, que podríamos desplazar. Bueno, ahora, cuando tú tienes situado dos puntos, pues tú puedes construir, pues, por ejemplo, una recta. Y esta recta, claro, como vemos aquí, como están conectadas las ventanas, no solamente la tenemos en la vista gráfica 3D, sino que también la tenemos en la 2D. Bien, fijaros que aquí en la parte de la derecha, de la izquierda, en la vista algebraica, nos está apareciendo las ecuaciones de los puntos y de la recta que acabamos de pintar. Pero claro, esta recta está situada sobre el plano XY, es decir, sobre el suelo, sobre la zona gris que hay aquí. Entonces, quizás a lo mejor nos interesaría pintar rectas que estuvieran pues en lugar en el plano XY que hay aquí, pues en otras zonas, ¿no? Entonces, pues ya tendríamos que escribir otros puntos. Haciéndolo a ojo, es fácil situarlos en los ejes. Pero yo creo que me aclaro más si utilizamos la línea de entrada. Entonces voy a poner aquí un punto C que tenga, por ejemplo, de coordenadas 2, 1, 3. Se pone el punto, vemos que aquí aparece el punto C. Y ahora si queremos situar la recta, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a quitar ahora este de aquí que no queremos que se vea. Y entonces, simplemente pulsamos sobre los puntos y ya tendríamos la recta y aquí vemos su ecuación. Bueno, ¿cómo se construye la ecuación de una recta en tres dimensiones? Pues hay varias maneras, ¿eh? Evidentemente este programa, cuanta más geometría sepamos, de 2D y 3D, pues más fácil va a ser de manejarlo. Una línea recta en 3D necesita un punto y un vector. El vector es un segmento orientado que lo que va indicando es hacia dónde nos movemos. Y aquí hay un parámetro que es el que permite la construcción de la recta, ¿vale? Dándole valores a este parámetro vamos obteniendo valores o puntos que pertenecen a esa recta. Bueno, pues esta sería una de las ecuaciones que definen una recta en tres dimensiones, ¿vale? Podemos, evidentemente, construir pues líneas perpendiculares. Entonces vamos a coger aquí a ver si podemos coger una línea perpendicular, a ver. Entonces, no sé si claro, me va a pedir que sea en un plano. Bueno, vamos a hacer mejor una paralela, que es más rápido. Aquí tenemos, vamos a movernos, vemos que con este podemos girar y ver el objeto en tres dimensiones. Y entonces ahora le vamos a decir que queremos construir una línea recta paralela a la que yo tenía pintada aquí. Cuando pasemos el ratón veremos que se ilumina no solamente la recta, parece que cambia un poquito de color, sino que además, si os fijáis, en la parte de la izquierda está señalada en gris la ecuación de nuestra recta. Entonces yo pulso para que el programa acepte esa recta y ahora señalo el punto que hay aquí para que nos dibuje la recta paralela. Y bueno, pues aquí tendríamos la ecuación de esta nueva recta que sería paralela a la primera que teníamos. ¿Vale? Nosotros podemos construir también planos que nos pueden servir para trabajar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, voy a poner un plano y los planos se pueden definir escribiendo una ecuación que lleve x y z, ¿vale? Yo en este caso voy a escribir la ecuación z igual a 3 y aparecerá aquí nuestro plano, ¿vale?
Ahí está el plano, ¿se ve? Bueno, aquí hay una serie de ayudas para que la vista gráfica 3D se vea mejor. Y, por ejemplo, una de ellas es tener la cuadrícula. Voy a pulsar aquí para que se vea de dónde sale esto. Pulsando en este triangulito se ve. Entonces, la cuadrícula la podemos quitar o la podemos dejar. Podemos dejar los ejes o quitarlos. Podemos tener también una ventana que siempre se me olvida dónde está. Esto es. Activar o desactivar la caja de recorte, que la voy a pulsar aquí. Y esta viene muy bien porque los planos en algunas ocasiones, como los planos no tienen ni principio ni fin, pues es como si quedaran aquí limitados. Entonces, cuando estamos viendo un dibujo, pues queda mucho mejor así el plano porque se puede ver mejor. Pero bueno, a lo mejor cuando estemos dibujando un polígono, perdón, un poliedro, pues a lo mejor no es, esta caja nos puede estorbar, ¿vale? Entonces se le quita y ya está. Vamos a quitar el plano que acabo de pintar y los puntos. Bien, vamos a ahora, ya hemos visto una serie de detalles, vamos a construir ahora poliedros, porque estas opciones que hay aquí pues son parecidas a las que tenemos en 2 dimensiones. Entonces hay muchos videotutoriales por ahí que muestran cómo trabajar con esto. Yo tengo varios videotutoriales donde trabajo con muchos de estos botones y también con instrucciones de la línea de entrada. Yo lo que quería que se viera es cómo construimos poliedros. Entonces aquí, por ejemplo, hay un botón donde aparecen algunos poliedros como son las pirámides y los prismas. También podemos dibujar aquí tetraedros y cubos. Y también podemos dibujar esferas. GeoGebra tiene una ayuda aquí muy buena en el triangulito que hay aquí en la parte de abajo. Y viniendo aquí a donde pone 3D, nosotros vamos a poder ver todas las opciones que tiene el programa y entonces nos dibuja cilindros, nos dibuja conos, nos dibuja cubos, tetraedros, octaedros, icosaedros, bueno, todos los sólidos platónicos los pinta. E incluso, otra cosa buena es que señalas, si tienes dudas sobre alguna de las instrucciones, las señalas, aquí te dice cuál es su nomenclatura, cómo se tiene que escribir y cuáles son las instrucciones, y entonces aquí, si tuviéramos dudas, pues le damos a donde pone mostrar ayuda en línea y entonces nos dará más información. Yo en concreto lo que voy a construir es un poliedro regular. Tengo un vídeo donde muestro cómo se construye un poliedro regular, pero por hacerlo en este, lo primero que le quitaría sería el etiquetado. Entonces voy a poner ningún objeto nuevo porque si no, cuando dibuje aquí el poliedro regular se va a llenar todo de letras y entonces nos va a marear muchísimo. Vamos a poner aquí 2 puntos. Voy a mover este para que esté justo en el 0, 0. Eso es, vale. Y ese punto es el D. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a construir, pues por ejemplo, un icosaedro, que es una figura difícil. No necesitamos conocer ni las coordenadas de sus vértices, ni nada de nada. Es mejor construir el icosaedro si lo queremos con mayor precisión con 3 puntos. Lo explico en un vídeo tutorial sobre los sólidos platónicos que está en este mismo canal. Pero, por ejemplo, podríamos coger la opción punto punto, que sería la forma más fácil de pintarlo. Entonces, señalo cuáles son los puntos, en mi caso se llaman D y E, los escribo en la línea de entrada y aceptando aparece aquí nuestro icosaedro. Bueno, aquí automáticamente en la vista algebraica nos aparece el nombre del poliedro y nos aparece en este caso se llama E y nos aparece un número que es 1745. Bueno, ese es su volumen, ¿de acuerdo? Y aquí luego aparecen una serie de puntos, algunos los he estado yo escribiendo antes para que han ido saliendo en el vídeo tutorial conforme he ido trabajando, pero
otros que aparecen aquí, pues son nuevos porque son del icosaedro. Y luego aquí aparecen los segmentos. Todos los segmentos de los poliedros siempre empiezan por arista, todas las aristas empiezan siempre por la palabra arista. Y luego en este caso, como el icosaedro tiene caras triangulares, pues aparece la palabra cara. En este caso 1,73 pues sería el área de la cara. Todas las caras son iguales, todas tienen la misma área. Aquí todas las aristas miden 2, pues es que es un poliedro regular, ¿vale? Y además tenemos su volumen, así que tenemos un montón de información. Bien, voy a ocultar aquí la ayuda. Supongamos que yo voy a cambiarle el color porque no me gusta, entonces le pongo otro color y aquí puedo aumentar su opacidad para que quede a lo mejor a mi gusto. Si veo que no me gusta cómo queda, pues lo mismo. Señalo el poliedro y aquí le cambio la opacidad. ¿Vale? Si ahora pulsamos por fuera, nosotros lo que vamos a ver es que podemos girar el poliedro para poderlo ver. Bueno, en este caso está dando balanceos, no está girando alrededor del eje Z, que es como mejor queda y como más bonito quedaría el poliedro, ¿vale? Entonces, para que eso se pueda hacer, nosotros tenemos que construir el poliedro centrado alrededor del eje Z. Y esto pues requiere un poquito de práctica y en uno de los videotutoriales explico cómo se construiría ese poliedro centrado alrededor del eje Z para que no dé balanceos. Podemos girarlo hacia un lado o podemos girarlo hacia el otro si nos interesa para que explicarle a nuestros alumnos pues, cualquier característica. Al pasar el ratón vemos que se van iluminando las caras y si os fijáis a la izquierda, en la vista algebraica, cuando toco alguno de los objetos, si están en pantalla se ven automáticamente grises, ¿vale? Entonces así sabremos en cada momento cómo se llaman, ¿vale? Bueno, una cosa que también quiero hacer, vamos a pararlo. Nosotros tenemos diferentes tipos de proyección. Tenemos una vista gráfica de las que necesitan las gafas de colores, Entonces cogemos la opción que a nosotros más nos interese. Esta no me acuerdo ahora mismo qué hacía. Bueno, no me acuerdo si es que era para hacer la ventana más grande o más pequeña. Parece que era esa la opción. ¿Vale? Y bueno, pues estas serían las opciones generales de la vista gráfica 3D. Me gustaría enseñar dos o tres cosillas más. Por ejemplo, una de ellas es a ver el plano. A ver si tenemos plano. Mirar cómo el plano está intersectando a el icosaedro, ¿vale? Bueno, pues entonces yo ahora podría coger la herramienta de intersección entre superficies y voy a señalar el plano y el icosaedro, que lo voy a coger de aquí, porque en ocasiones es más fácil coger la figura directamente de la vista algebraica que no de la vista gráfica. Entonces al pulsar me aparece ahí la intersección y aquí aparece polígono. Pero atención, tenemos una opción buenísima que es dándole aquí con el botón derecho a este polígono que ha aparecido, que es la intersección entre el plano y el icosaedro, lo que nos aparece es la opción representación en 2D. Entonces fijaros que aquí lo que nos va a aparecer es cuando yo intersecto esta superficie y intersecto el icosaedro, qué figura me aparece. Y esto puede ser muy bueno para determinados problemas, para saber cuál es la intersección que tienen dos objetos. Yo, por ejemplo, propongo que intentéis un cono y un plano, intersectarlos y ver qué dibujos salen. Aparecen unos dibujos que son circunferencias, elipses, bueno, aparecen varias, que en matemáticas se llaman cónicas. Bueno, algo sobre poliedros que también quería enseñar es un efecto muy peculiar que tiene GeoGebra, una posibilidad fantástica que a los chavales les va a encantar. Vamos a poner aquí un deslizador, aquí en la vista gráfica 1, que se llame, por ejemplo, D. Por ponerle algún nombre, tiene que ser entre 0 y 1.
y vamos a ponerle incremento 0,1, ¿vale? Y aplicamos. Ahí tenemos el deslizador. Voy a ponerlo de momento a 0. Y entonces ahora vamos a construir aquí en la vista gráfica 3D, vamos a construir un dodecaedro. Bueno, un dodecaedro, pues un icosaedro. Igual que hemos hecho en la actividad de antes, he hecho un icosaedro. Bueno, pues un dodecaedro, por cambiar. Pero para construirlo desde ahí voy a poner primero los dos puntos, que no se me olvide. Vamos a situar primero el punto A y después el punto B. Vamos a hacerlo para que quede justo. Es complicado a veces. Mejor siempre desde la línea de entrada la introducción de datos. Entonces voy a poner dodecaedro y ahora ponemos la opción de punto punto, que es la más sencilla, y venimos y ponemos A y B. Y tenemos el dodecaedro. Bueno, como aquí aparece con el etiquetado, que antes he dicho que lo quitáramos y como he abierto una nueva ventana, pues no se lo había quitado, deshago lo que hemos hecho, venimos aquí a opciones, quitamos el etiquetado, volvemos a pulsar hacia arriba para coger la instrucción que ya teníamos escrita y entonces ahora dándole al Enter aparece. Bien. Hay una opción que se llama desarrollo. Vamos a probarla porque es muy chula. Ponemos desarrollo y donde pone poliedro número, cogemos la opción poliedro. El poliedro que es nuestro dodecaedro se llama A, lo pone aquí en la vista algebraica. Y el número tiene que ser siempre un número entre 0 y 1, pero si cogemos un deslizador más chulo. Entonces yo pongo ahora un D y le doy. Bien, aparentemente no ha pasado nada. Pero fijaros ahora qué pasa cuando animo este deslizador. Voy incluso a coger el desarrollo y le vamos a cambiar el color para que se vea mejor todavía. Bueno, pues lo que veis es que lo que hace GeoGebra es hacer el desarrollo en plano, es decir, ¿qué es un dodecaedro cuando lo ponemos en un plano? Y ahora quiero llevar aquí, esto es, vamos a pararlo ahí, la animación, cuando es 1, está totalmente desplegada, vamos a mover el ratón para que se vea todo el desarrollo en plano, y aquí vemos los pentágonos que necesitamos para la construcción de un dodecaedro, los 12 pentágonos, ¿vale? Si yo esto lo imprimo y lo pego, haciendo las pestañitas correspondientes, pues ya tendríamos nuestro dodecaedro. Hay varios tipos o varias formas de hacer el desarrollo en plano, pero bueno, esta nos podría servir. Y bueno, se puede hacer desarrollos en plano de todos los poliedros regulares, el cubo, el tetraedro, el icosaedro, el octaedro, el dodecaedro, bueno, todos. Y lo que no he comprobado es si se puede hacer de un cono o de un prisma o de un cilindro, pero intuyo que sí, ¿eh? Entonces es cuestión de que lo probéis, a ver si sale. Y es un efecto muy, muy interesante para trabajar con los chavales y que vean cómo se construyen los poliedros, ¿vale? Recordad, cuando es 0 no pasa nada, la figura está completamente construida. Cuando es 1 vemos el desarrollo, ¿vale? Entonces queda todavía más espectacular si ocultamos el desarrollo lo dejamos, quitamos el dodecaedro y entonces al animar la figura se va formando el dodecaedro que parece que se forma de la nada y queda pues mucho más bonito. Pues esta es una actividad que queda muy bien. Se puede animar, ocultamos la vista gráfica 1 y entonces los chavales les encanta. También podemos quitar los puntos que aparecen por aquí, quitar los puntos, que esto hará que la figura parezca que nace de la nada, ¿vale? Bueno, pues esta es otra actividad que se puede hacer con los chavales para que vean cómo los poliedros se pueden construir a partir de un plano, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una construcción más de
otra figura interesante para trabajar con alumnos, que son las esferas. Entonces, yo tengo aquí varias maneras de dibujarla. Por ejemplo, señalo dónde está el centro, señalo dónde quiero que esté el punto donde un punto de la esfera, sobre la esfera, y entonces, pues aquí tenemos nuestra esfera, ¿vale? Voy a deshacer esto. Vamos a construir ahora también la esfera de otra manera, que sería de la siguiente. Vamos a dándole su centro y que nos pregunte el radio, y así mejor. Yo voy a señalar aquí el centro y cuando me pregunta el radio, pues por ejemplo voy a decir 3. Y ahora, por ejemplo, voy a construir un plano que sea, por ejemplo, el plano z igual a 2, por poner un plano. Ahí está. Intersecta a nuestra esfera. Bueno, pues venimos aquí, le decimos a ver qué es lo que pasa. Nos aparece aquí una cónica, que es la intersección entre el plano y la esfera. Le damos con el botón derecho y donde pone representación 2D nos aparece lo que está pasando. Supongamos que yo voy a construir aquí un pentágono otra vez. Y cuando le digo que quiero 5 lados, ahí está nuestro pentágono. Y ahora nos venimos aquí a la vista gráfica 3D y fijaros, aquí hay una opción muy, muy chula, que es la opción de prisma. Entonces vamos a, por ejemplo, voy a hacer un prisma, podemos hacer un prisma o una pirámide. Voy a coger la de prisma. Entonces señalo el polígono y simplemente estirando hacia arriba ya tenemos ahí un prisma, en este caso de base pentagonal. ¿Vale? Esto lo podemos hacer también con una pirámide o si construimos aquí una circunferencia podremos construir conos y cilindros. ¿Vale? Vamos a echar hacia atrás. Bien. Y bueno, pues ahora también quería ver que se pueden construir, pues por ejemplo, pirámides oblicuas. ¿Vale? Entonces vamos a construir aquí un cuadrado, por ejemplo. Voy a coger la opción de polígono regular, lo construyo aquí. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro cuadrado. Y entonces cuando yo vengo, voy a señalar la vista gráfica 3D. Cuando yo vengo aquí a la línea de entrada y escribo pirámide, me aparecen diferentes opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, polígono altura. Entonces yo simplemente le señalaría el cuadrado y le diría qué altura quiero que tenga mi pirámide y construiría una pirámide normal con su cúspide justo en el centro de este cuadrado. Pero si yo cojo la opción polígono punto y cuando le digan ¿qué polígono? Pues en este caso es el polígono 1. Cuidado que el polígono 1 tiene que ir escrito con minúsculas y tiene que ir acentuada la I. Y cuando me diga punto, pues puedo poner quizás un punto, pero voy a coger uno que no esté sobre el cuadrado. Y entonces voy a coger el punto menos 1, menos 1, 3. Cierro el paréntesis. Y entonces ahora venimos aquí y vemos cómo efectivamente nos ha pintado una pirámide oblicua. Bueno, pues esto, fijándonos un poquito, lo vamos a poder hacer tanto para pirámides como para prismas como para conos, ¿vale? Esto a los chavales les puede gustar mucho ver que pueden construir sus propios polígonos regulares o no, ¿eh? Perdón, sus propios poliedros regulares o no. Y bueno, pues sin saber demasiadas matemáticas y esto les puede gustar un montón, ¿vale? Y ver también las intersecciones que tienen con planos y todo esto. Y bueno, pues también quería mostrar que podemos ver también una última cosa que es ya algo mucho más matemático
Por ejemplo, vamos a quitar todo esto. Vamos a construir un vector que nos puede ayudar en determinadas ocasiones pues a dibujar, por ejemplo, una recta. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, u igual, siempre que escribamos los nombres en minúsculas, él va a entender que es un vector. Y si lo ponemos el nombre en mayúsculas, él va a entender que es un punto. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el vector 1, 2, 1, vamos a venir aquí para verlo. Ahí vemos nuestro vector, que es un segmento orientado. Esto nos puede ayudar pues, a construir determinados poliedros o rectas o planos o lo que necesitemos, ¿vale? Se pueden hacer todo tipo de productos de vectores, escalares, vectoriales, todo. Aquí tenemos, si yo vengo aquí, simbología matemática que me va a permitir construir este tipo de productos de vectores, ¿vale? Podemos también estudiar geometría mediante aquel que se atreva pues con determinantes, matrices y todo esto de 3 dimensiones, pero bueno, esto ya se requiere bastante matemática. Bueno, en GeoGebra podemos construir también superficies 3D. Para eso lo único que necesitamos es conocer cuál es la ecuación de esa superficie. Hay muchos tipos de superficies, entonces yo pues voy a construir aquí pues una formulita. Venimos aquí a la vista gráfica 3D, la señalamos y construyo una formulita. En este caso voy a construirla con dos variables, f de x, y vamos a poner x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Le damos y aquí tenemos una primera superficie. Veis que, bueno, pues cuando uno ve esta superficie, pues tiene una ecuación matemática y yo escribiéndola, pues automáticamente aparece aquí en GeoGebra. Vamos a ver si me sale otra que tiene que también es bonita, pero que no sé por qué en ocasiones no me sale. X elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Vale, esta es la superficie que quería mostrar. Esta recibe el nombre de silla de montar, ¿vale? Y no me acuerdo muy bien si se dice que es un paraboloide hiperbólico, ¿vale? Pero bueno, como vemos es una figura genial. Podemos incluso... Perdón, vamos a ver si la podemos mover aquí. Vamos a quitar la vista gráfica. Eso es, para que se vea bien. Y si nos venimos aquí, podemos quitar los ejes, el plano, la cuadrícula, el recorte. Vamos un segundito que le quite el recorte. Eso es. ¿Cuál era el...? Esto es. Eso es. Vale. Entonces yo aquí ahora, como veis, aquí tenemos este paraboloide que se le llama silla de montar, ¿vale? Bueno, pues este es un ejemplo de cómo podemos construir superficies poniendo fórmulas matemáticas. Esto es, si yo encuentro una que me guste, pues yo vengo aquí, escribo su ecuación y automáticamente me aparece. Gracias.